Seguimos en Infobae TV, le agradecemos a Paulino que nos quedamos hablando con él. Bueno, le expreso mi pésame por la pérdida familiar que ha tenido, lo expreso públicamente. Seferino, y hoy tenemos un programa muy especial aquí con dos hombres que estuvieron en Malvinas. Malvinas, lo hablábamos antes de entrar al programa, Seferino, era un debate que todos esperábamos que se diera cuando se cumplieron 30 años de 1982, del 2 de abril de 1982, pero como todo en Argentina parece que se da fuera de tiempo, ese debate, por alguna razón, ese debate social, donde empiezan a discutirse cosas que bueno, que por distintas razones no se discutieron en 30 años, parece que se están discutiendo ahora. Y bueno, vos mismo has sido un agrio protagonista de un debate en Twitter con dos periodistas también que te salieron amigos. Ahí, amigos, efectivamente, que los hemos tenido aquí incluso en el piso de Infobae TV, Seferino. Sí, hola Silvia. Yo creo que Malvinas es una emoción en sí mismo que convoca distintas imágenes. Hay quienes se fijan en una decisión de la dictadura para sobrevivir a una crisis que los hace recuperar Malvinas y plantear ese dilema de la guerra, a ver si podían persistir. Hay un sector, digo, que sigue pensando en eso, otros que piensan en la guerra en sí, en la lucha, en los honores de la lucha y en los horrores de la lucha. Otros en el post-Malvinas, cómo fueron recibidos después quienes lucharon. Después en las políticas sucesivas de los distintos gobiernos sobre Malvinas, en la reacción de los políticos a la guerra primero y después al post-Malvinas. Es decir, es una cuestión que nos sigue doliendo y creo que en todos los aniversarios vamos a tener esto de posiciones encontradas. Yo creo que está muy bien, siempre y cuando haya un debido respeto, pero tampoco podemos pedir mucho porque las redes sociales tienen esa libertad que muchos no aprovechan bien. Lo importante es que efectivamente, como vos decís, bueno, se discuta, se debata, tal vez el debate que no nos dimos cuando los hombres que lucharon, que defendieron nuestra patria, que defendieron nuestra bandera, no dimos cuando volvieron, luego de la derrota, bueno, se da cuando las sociedades lo pueden dar. En lo personal, quiero decir que porque también me parece honesto decirlo, yo he tenido una especie digamos, una limitación personal muy grande con la temática de Malvinas. Es una temática que cerré, digamos, que me anulé porque estaba muy enojada. Yo estuve muy enojada cuando la dictadura encaró esta guerra y era prácticamente digamos, desconocía lo que había pasado, desconocía una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, desconocía los héroes, realmente tenía una visión tremendamente limitada de los acontecimientos, desconocía la capacidad, la fortaleza anímica, digamos, el honor con que se luchó en Malvinas, en la enorme mayoría de los casos. Entre tantas cosas que desconocía, me negaba realmente a saber lo que había pasado y de hecho, por ejemplo, también hablábamos con Seferino antes de entrar al programa. Yo no seguí la guerra por televisión porque estaba muy enojada con lo que estaba pasando. Yo estuve en contra de la guerra, definitivamente, y emocionalmente, cada vez que vuelve este tema, debo reconocer que me enojo con la situación. Digamos, recuerdo los sentimientos que yo tenía hace 30 años o hace ya 32 años. Sin embargo, por una cuestión del destino, fui la editora general de un libro que escribió y produjo Román Lechman hace 2 años, un libro muy importante que no quise traer porque sabía que Nicolás Casanseus, que es uno de nuestros 2 invitados, iba a traer los propios, que tienen un enorme valor documental porque él estuvo en Malvinas y él sacó fotos que nadie tiene. Así que ahora las vamos a mostrar, pero también me parecía honesto decir
desde dónde yo voy a encarar este reportaje que me interesa muchísimo como periodista y que, bueno, tal vez como argentina todavía tengo ahí un sentimiento que no procesé demasiado, pero que sí me parece importante, Seferino, bueno, avanzar sobre esto porque me parece que es saludable para la nación y bueno, y es uno de los tantos temas pendientes que tiene la Argentina hacia el futuro. Tenemos entonces aquí al periodista Nicolás Casanseu, que estuvo en Malvinas, el único periodista que estuvo todo el conflicto en Malvinas, así que es un honor tenerte aquí con nosotros. Y tenemos a Esteban Tries, un soldado que estuvo en Malvinas, un hombre de un arrojo, no sé, descomunal, inédito, que salvó a su oficial directo, al sargento Manuel Villegas. Bueno, vamos a hablar también del caso. Digamos además que Esteban, entre la cantidad no sé si de pergaminos que tiene, Marcelo Tinelli te ofreció ir al Bailando por un Sueño. Una vergüenza, menos mal que te negaste, porque bueno, él lo debe haber querido hacer como un aporte a la causa de Malvinas. ¿Cómo fue eso, Esteban? Hace 2 años, cuando se cumplieron 30 años, hubo un ofrecimiento de Ideas del Sur para que un veterano de guerra estuviese bailando en el show que ellos hacen habitualmente. Y cuando la propuesta estaba en firme, les digo, ¿pero ustedes saben de qué están hablando? La población, nuestra ciudad, nuestra sociedad todavía no sabe lo que pasó en Malvinas, hay heridas abiertas, hay héroes que no son reconocidos, hay familiares de caídos que todavía no están siendo invitados a los actos protocolares que donde tendrían que estar indefectiblemente. Queremos hacer un show. No, por más del dinero que se ponga sobre la mesa, me parece que la dignidad por los 649 héroes, por los que se quitaron la vida en la posguerra, que son muchos, por una desatención del Estado Nacional, se merecen un respeto extremo. Vos, cuando fuiste convocado, estabas haciendo el servicio militar obligatorio. Había salido ya de baja. Estaba en mi vida civil, sí. Habías vuelto a la vida civil y te llamaron. Me llamaron en los primeros días de abril, sí, el 7 de abril. Y fuiste al Regimiento 3 de la Tablada. Claro, al Regimiento 3 de la Tablada. ¿Y a Malvinas cuándo fuiste? El 11 de abril llegamos, domingo de Pascua. ¿Y dónde tuviste que quedarte, te instalaste? En los primeros 20 días estuvimos en la cercanía de Puerto Argentino. Después nos trasladaron un poquito más a la derecha, donde está el cerro Zapperhill, en las laderas del Zapperhill. Y el 13 de junio nos trasladan al Monte Tumbledown y combatimos la noche del 13, perdón, en las alturas de Willis Ridge. ¿El episodio que refería a Silvia, cuándo se da? En las alturas de Willis Ridge, el 13 de junio a la noche, cuando ya fue la batalla final, donde había todo arriba del campo de batalla. Artillería de ambas partes, unidades de todos lados. Ya fue el desenlace final, justamente. ¿Y cómo fue que yo no lo conozco a ese episodio que refería a Silvia? Mirá, yo creo que una de las características que hacen al soldado de Malvinas es la relación que tuvo con sus superiores. Sabemos que hubo superiores que no estuvieron a la altura de las circunstancias, pero la gran masa y la gran mayoría, gracias a Dios, estuvieron en el Pozo de Zorro con nosotros, comían cuando comíamos y cuando no, veíamos entre todos de dónde sacábamos la comida. Esa interacción a lo largo de 45 días de combate, porque el combate empieza el 1 de mayo y estamos hablando del 14 de junio, te hace consolidar el grupo humano. Y cuando vos tenés un grupo de oficial, suboficial y soldados que estamos en la misma línea y habiendo soportado todo lo que había que soportar, te hace digno y honroso de tener jefes como los que yo tuve. Siempre hablo de mi actuación con mis jefes, Sargento Villegas y Teniente Primero Víctor Hugo Rodríguez. Y cuando llegamos a las alturas de Willis Ridge, estábamos primero en una posición defensiva en Tumbledown, y a las 11 de la noche nos dan la orden de bajar de nuestra posición defensiva, bajar al valle Moby Brook, cruzar el arroyo Moby Brook y subir a las alturas de Willis Ridge. Estamos hablando de alturas de 200 y pico de metros, no eran demasiado elevadas. Y bueno, era una noche donde me toca la guardia a las 11 y veo el desenlace en el Monte London, y Willis Ridge era extraordinariamente diabólico, porque esa es la definición. Todas las luces y fuegos que se te puedan imaginar lo veías en vivo e indirecto,
Y de repente, cuando analizabas y racionabas lo que estaba pasando, decís, acá hay soldados argentinos, estos son ingleses, se están matando mal. Y bueno, ese es lo que tiene la guerra, ¿no? El encanto y lo tremendo de la guerra. Y bueno, nos toca bajar el valle, ir a reforzar al Regimiento 7 de La Plata. Hacía más de 20 horas que venían combatiendo. Y cuando después de cruzar un arroyo, que inclusive llegamos a un arroyo, le digo a mi sargento, crucemos por el puente de piedra, que estaba a 20 metros, Villegas me dice, Tríez, si cruzamos por el puente nos cae una bomba, nos matan a todos juntos, hay que cruzar por donde venimos avanzando. Cuando nos metemos, el agua está acá. Había nevado, hacía un frío de loco. Y llegamos a cruzar, ya estábamos empapados, habiendo comido casi nada, descansados cero, con miedo, obviamente, y había que seguir subiendo a combatir. Mi situación fue un abatimiento total. Yo salgo del arroyo y dije, yo no tengo más fuerza de nada. Claro, te cansaste. Era todo. Mentalmente y físicamente estaba destruido. Y miro así, el resto de mis 90 y tantos compañeros estábamos igual. Y aparece la voz de un jefe, Teniente Primero Víctor Hugo Rodríguez, con un grito de lo gaucho, carrera mar, viva la patria, lo teníamos ahí a 20 metros, e empieza a subir solo. Y esa inyección de ánimo, de aliento, nos llevó a que cada uno fuera también detrás de nuestro jefe de grupo. En mi caso, el sargento Villegas. Cuando llegamos a las alturas, había sombras que corrían, no se podía tirar porque se suponía que era propia tropa. Entonces esperamos, pusimos rodilla en tierra, eso era una balacera cruzada entre artillería y misiles que cruzaban, y en eso aparece el cabo Fariña gritándole a Villegas, Villegas, los ingleses corren para allá, apóyenme. Y me dice, Tríez, estemos atentos que vamos a saltar. Cuando saltamos, hicimos 4 pasos y una lluvia de balas en 180 grados, no más de 30, 40 metros de distancia, y nos obliga a tirarnos de cabeza al piso. En ese lapso me llama un soldado ruso, me grita, dice, Tríez, estoy herido, me acerco hasta allá, tenía un tiro en el brazo, le digo, tiro en el brazo, quédate tranquilo, después te sacamos. Vuelvo a mi posición y lo veo a Villegas que estaba como una elevación, y le digo, mi sargento ruso está herido. Me dice, yo también. Le digo, ¿qué tiene? Un tiro en la panza. Eso ya es más grave. ¿Eh? Eso ya es mucho más grave. Eso es mucho más grave porque eso ya lo inmoviliza. Entonces me dice, tírele donde están saliendo las trazantes, son unas balas que van marcando un recorrido color rojo, y me dice, tírele donde están saliendo ahí. Y cuando apunto, veo que el cuerpo de él está en el medio de la línea de fuego. Le digo, córrase que no le puedo tirar, no llego. Me dice, tírele igual. Vuelvo a buscar un ángulo de tiro, le digo, no tengo posibilidad, córrase porque está en el medio. Tírele que yo estaría acabado. Le digo, si usted no se corre, yo no le tiro. Entonces me dijo una serie de insultos, me dice, deje que le tiro yo. Y así acostado, quiere estirar el brazo para agarrar el fusil y le pegan un tiro en la muñeca. Y eso le dio la pauta que el inglés lo tenía en la mira y que no lo quería matar, lo quería sacar de combate. Porque obviamente que un soldado herido iba a provocar la preocupación de su grupo. Muerto iba a provocar la furia. Era distinto. Entonces, bueno, eso lo aprendí 25 años después. En el interín se da vuelta, se saca el correaje, se saca las granadas que tenía y le digo, mi sargento, lo vamos a buscar. Me dice, nadie se levante que nos tienen rodeados. Y yo levanto la cabeza y veo una lluvia de pelotitas de fuego que iban cayendo. Digo, acá nos quemamos vivos. Y veía que nos caían a nosotros todo alrededor. Y le digo al soldado Cerezuela, que tenía clase 63, 1 mes y medio de instrucción, y le digo, Lupín, vamos a buscarlo a Villegas. Y no dudó un segundo en decirme que sí. Cuando estábamos por salir con el fusil, le digo, deja el fusil acá. Dice, Tríez, nos van a hacer bolsa. Le digo, deja el fusil acá. Apoyamos el fusil, levantamos los brazos y fuimos caminando los 5 o 6 pasos que nos separaba de Villegas. El infierno seguía. Ahí hubo un manto de Dios que puso. Enganchamos a Villegas de atrás, lo trajimos hasta debajo de una piedra, detrás de las axilas, lo trajimos debajo de las piedras, y le salía bastante sangre, y realmente estaba muy dolorido, él se quejaba, decía que era una brazada de fuego que tenía sobre la panza. No había curita, no había gasa, no había morfina, no había nada para calmar dolor. 8 kilómetros del hospital, o sea que era muy difícil llegar, y empieza a hablarme de su familia. Y me pide agua, y agua no teníamos, le volví a poner nieve, pues era lo único que teníamos para ingerir durante toda la campaña. Y en un momento me dice, decile a mi familia que me perdone, que me quedé en el campo de batalla como a vos se te ocurra, con una esquila, con una bomba, lo que vos piensas que me quede acá. Y empezó a rezar un Padre Nuestro, y habla de Silvana, de su hijita de 3 años, y ahí se pone a llorar. Y entonces me dice, yo no me pongo ni en héroe ni en boludo, perdón por la expresión, pero eso fue. Me dice, pero pegame un tiro y hacete cargo del grupo. Y lo mandé a la miércoles y le dije, de acá te sacamos. Y le ordené a Lupín, a Cerrizuela, que repliegue con todo el grupo
y nosotros con otro soldado lo cargamos, un poquito al hombro, un poquito de una forma, contra su voluntad total, porque le dolía hasta el alma. Y empezamos a bajar en medio del tiroteo para que nuestros propios compañeros no nos tiren, y a los gritos avisando que éramos nosotros que estábamos bajando. Y a mitad de camino fuimos caminando 3, 4 kilómetros, no sé cuánto, uno pierde noción de tiempo y de espacio, y aparece una ambulancia de frente. Digo, bueno, salvado. El muchacho pega la vuelta, lo metemos dentro de la ambulancia, subimos, como había nevado, estaba todo congelado, el chofer hizo 50 metros, la ambulancia patinó y volcó en el zanjón del costado de la ruta. Ahí estábamos, dentro de la ambulancia, dados vuelta, o sea, volver a caminar, y llegamos al hospital y hoy está sano y salvo. Es espeluznante realmente el relato. Te agradecemos muchísimo, Esteban, de que lo cuentes con tanta precisión. Te vamos a seguir preguntando muchas cosas, pero hablemos con Nicolás. Tu caso es distinto al de Esteban porque vos elegiste ir de algún modo. Absolutamente. Contalo, a ver, por favor. Bueno, en realidad fue una tremenda, no sé cómo decirlo, jugada del destino. Yo ni siquiera estaba en ATC, yo me había enojado con mi productor, me había ido a otro canal y de repente días antes me llama y me dice, ¿no querés volver? ¿Cuánto querés ganar? Y acepté. Y el 2 de abril yo iba a grabar mi promo de reingreso al noticiero, cuando me llama Víctor Sueiro y me dice, tomamos las Malvinas. Y fue una alegría por un lado y una depresión por el otro porque me la había perdido. Voy al canal de Traje y Corbata y le digo al productor... Víctor Sueiro estaba en el Canal 11 conmigo. Claro, o sea, el que te llama es Víctor Sueiro que escuchó la radio. En Canal 11. Sí, y a la mañana en mi casa me llama Víctor Sueiro desde su casa de que habíamos tomado las Malvinas. ¿Y vos ya estabas en ATC en ese momento? No, estaba en mi casa. Ah, estabas en tu casa, pero digamos, ya habías hecho el pase, digamos, ya estabas por ir a ATC a filmar. A grabar mi promo de reingreso al noticiero. Entonces voy de Traje y Corbata a grabar mi promo y le digo al productor, ¿a quién mandaste? No, no mandé a nadie. ¿Cómo no mandaste a nadie? No, Gómez Fuentes tiene que conducir la batalla política, María Larreta es mujer, Jocrón tiene asma. Le digo, pero mandame a mí. Ah, bueno, me dice, ya lo tenía todo fríamente calculado, porque claro, era amigo de Gómez Fuentes, que era amigo de Galtieri, y ya sabían eso. Yo encantado fui, pero jamás me lo esperaba. Encantado porque tenías la oportunidad de cubrir la guerra. Pero por supuesto, para un periodista no hay nada más gratificante, y vos lo sabés bien, que estar en medio de situaciones extremas, porque es donde se ve lo mejor y lo peor del ser humano. Se caen todas las caretas y profesionalmente no puede haber nada más enriquecedor, por un lado. Por otro lado, era mi sueño de niño. Yo de niño caminaba desde la escuela primaria con un folleto de ingreso a la Escuela Naval Militar, donde estaban todos los buques de la flota, y me imaginaba almirante de la flota que iba a recuperar las Malvinas, que era la última gran aventura romántica y la única que se podía permitir un argentino soñar con eso, y de repente eso se había convertido en una realidad. Más allá de que fuera, digamos, una dictadura la que decidiera esto. Es que la dictadura coincidió con Malvinas solo cronológicamente. Malvinas fue el antiproceso en 1000 sentidos. Por empezar, fue una guerra limpia en vez de la guerra sucia que llevó a cabo el gobierno del proceso. Fue una guerra que la Junta Militar nunca imaginó ni quiso que pasara. La Junta Militar había caído en la trampa de los ingleses gracias a la ayuda de los hermanos del Pentágono, donde se le había dicho que podían hacer un toco y me voy, y después todo se arreglaba en forma de negociaciones. Si ustedes van al diario La Prensa del 15 de enero del 82, yo lo leí en ese día y abrí los ojos así y no lo creí, Jesús Iglesias Rouco, el columnista principal de La Prensa, dice, vamos a recuperar las Malvinas para así reintegrarnos desde una posición de fuerza en el marco defensivo de la OTAN. Ese fue el palito que le hicieron pisar a Galtieri. Si no se entiende eso, no se entiende por qué ocurrió la guerra de Malvinas. Cuando Galtieri se da cuenta que Estados Unidos no va a permanecer neutral, que con negociaciones no se arregla el tema, le dice a Frugoli, el ministro de Defensa, saquemos las tropas de Malvinas. Y Frugoli le contesta, nos ahorcan en Plaza de Mayo si sacamos las tropas. O sea, ellos El pueblo había plebiscitado la guerra. Fíjate, el 10 de abril, cuando Galtieri sale al balcón, escuché el video, cada vez que Galtieri decía, yo presidente de los argentinos, era abucheado y silbado. Y cuando decía, les presentaremos batalla, era ovacionado. La gente hizo una muy clara diferencia entre el gobierno de turno, de facto, la dictadura, y la causa nacional. O sea, ¿y vos hiciste diferencia, Nicolás? Pero por supuesto, por supuesto. ¿En qué Además sentido? yo sufrí el quintacolumnismo del gobierno del proceso como lo sufrieron todos los combatientes. Pues la guerra hay que evitarla a toda costa, pero si estás en guerra, y sobre todo en defensa de un territorio nacional, la tenés que hacer con todo o no la hagas.
El hecho es que Eso mandaron... está claro, digamos, lo que pasa es que Esteban era un soldado, o sea, Sí. tenía que ir. Pero vos eras un periodista, Sí. o sea, vos podías no ir. Pero pues, no me lo hubiera Pero perdido vos- por nada del mundo. La única guerra de la Vos historia querías ser argentina del siglo corresponsal- XX. Vos querías ser corresponsal de guerra, digamos. Yo siempre me atrajo cubrir situaciones extremas. Antes de eso había estado en la guerra civil en Nicaragua, había estado en El Salvador. Siempre me atrajo eso. Vos sos de una familia de periodistas. No, para nada. Soy el primer periodista de la ¿Y familia. el otro, Alejandro? Ah, bueno, mi hermano menor, sí, Ah. pero no provengo de periodistas. provengo. Sí. Claro, claro, claro. Sí, mis hijos también. Y entonces, ¿cuándo vas a Malvinas? Bueno, voy así en traje y corbata a Comodoro Rivadavia y no nos dejaron cruzar el 2 de abril. El 3 de abril cruzó un grupo de 40, 50 periodistas en un vuelo charter. Nos dejaron estar 2 o 3 horas nada más y tuvimos que volver a Comodoro Rivadavia. El 4, el único que consigue subirse un avión es Daniel Mendoza, el loco ya fallecido, que sabía manejar a cualquier jefe, lograba lo que quería. Y al verme tan desesperado que yo no había conseguido el permiso, hizo bajar a su ayudante, me subió a mí y estuvimos los dos trabajando con su camarógrafo el día 4. Y después fui entrando y saliendo hasta que el 23 dije, me quedo porque se cierra el bloqueo y ya no voy a poder entrar. Y lo curioso es que todos los días llegaban periodistas del continente, hacían sus notas y se volvían. Nadie se quedaba. Menéndez le proponía quedarse, le encantaba la idea de que hubiera muchos periodistas. Delante mío, al corresponsal de guerra del diario La Nación, Corbellini Rosende, Menéndez le dijo, quédese, le damos alojamiento aquí. No, soy más necesario en Comodoro Rivadavia. Tocaban y se volvían, tocaban y se volvían. Vos suponés que tenían miedo. Se tejieron después teorías de que por qué yo era el único, porque nadie quiso quedarse. A mí me hubiera encantado que se quedaran, era mucho más divertido estar en patota que estar solo, pero se volvían. ¿Y vos? Tendrían miedo, o sea, serían cobardes, elegían la protección de estar lejos de la escena de guerra. Yo no lo voy a juzgar, pero es el hecho objetivo que aconteció. ¿Y vos tenías libertad de movimientos? Cero libertad de movimientos. Me adosaron un capitán que ejercía censura sobre mi persona, que me acompañaba y decía, esto no lo puedes filmar, esto sí. Cuando no me acompañaba, que era la mayoría de los casos, miraba en el viewfinder de la cámara y me hacía borrar determinados pasajes. Yo le rogaba que no me los hiciera borrar, que se los guardara él para después de la guerra, para la historia. Cada fotograma tendría un valor increíble. No hubo caso, me amenazó con consejo de guerra si yo no le obedecía. Y después, cuando yo mandaba el material a través de los Hércules que burlaban el bloqueo, al volver recién me entero que había una censura en Comodoro Rivadavia, otra censura en ATC, y cuando vuelvo de la guerra, porque no había retorno, no era la época de los satélites, no sabía que se emitía, mis compañeros me dicen que el 90 o más por ciento de mi material fue directamente destruido. Esa fue la absurda censura que tuvimos nosotros, porque censura de guerra hay en todas partes. Los británicos sufrieron la censura de guerra, los engañaron igual que a nosotros, pero ganaron la guerra y no importó. En este caso sí importó mucho, porque se perdió esa parte de la historia argentina. Filmábamos todos los días. Y por motivos nimios o ¿Quién tontos. era el camarógrafo? Mi que camarógrafo estaba era contigo? Alfredo Triqui Lamela, un gran profesional y un tipo ¿Seguís muy teniendo valiente. contacto con la Mela? Seguí en contacto hasta que lamentablemente falleció, Ah. pero era un tipo que filmaba. Y como filmaba, no se inclinaba ante las balas, porque si vos te inclinás, chao, arruinaste la toma. Y además, cuando vos tenés la casetera o la cámara en el hombro, no te podés poner casco, porque te molesta. Entonces, sin casco, y nosotros hacíamos lo contrario de lo que hacían los soldados. Cuando llegaba el bombardeo, todos se refugiaban y nosotros salíamos a filmar. Impactante. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la guerra? Un montón de cosas, supongo, pero ¿habrá habido alguna? Muchas, pero lo que me queda más que nada es el sentimiento de hermandad que genera el peligro. Cuando vos estás con un tipo totalmente desconocido al lado y te está por caer una bomba de 500 kilos en la cabeza, lo más desesperadamente aunque no conozcas su nombre. Y ese amor, ese afecto, esa unidad, es como un hilo conductor invisible que nos une a todos los que estuvimos allí, aunque no nos veamos por el espacio de 32 años. Contanos de las fotos. Yo como hice un trabajo de edición fotográfica, vi que vos tenías fotos que no tenía nadie. Realmente son, bueno, obviamente son escenas cotidianas en Malvinas, en las distintas ciudades o lugares donde se combatió en Malvinas. Son fotos muy impactantes. ¿Cómo las tomaste? ¿Las tomaste con tu cámara? ¿Lograste guardarlas? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue toda una odisea. Yo no soy fotógrafo profesional, tenía mi cámara Nikon y en los momentos libres sacaba fotos para mí. Ajá. Cuando mi ayudante lo tengo que mandar al continente, le digo, llévale a mi mujer estos 7 rollos de fotos que yo tenía en ese momento, donde estaba el combate del 1 de mayo, Darwin, bueno, una cantidad de material increíble.
Y por derecha lo hice, y puse una carta diciendo que el servicio de inteligencia quite las fotos que puedan comprometer la defensa de nuestros soldados o la seguridad, pero además son mías. Bueno, le quitaron los 7 rollos de fotos. Cuando mi mujer fue a reclamarlos, la amenazaron y nunca más los vi, ni siquiera los vendieron porque hubieran aflorado en algún lado. 7 rollos de fotos. Sangro por la herida cada vez que me acuerdo. Entonces, a partir de ahí me obligaron a contrabandear las fotos. Yo le daba a los aviadores navales que iban y venían al continente las fotos y se las quedaba después. ¿Qué son estas mi que mujer. lograste Son salvar estas. aquí? 25 años después. Voy a hice el mostrar libro. La Pasión según Malvinas. La verdad que es un material muy interesante, bueno, no solo porque está tu propia experiencia, sino el material fotográfico realmente tiene un valor como documento histórico, bueno, único, inédito. Realmente las fotos que tiene Nicolás Casanseu, digamos, por el lugar en el que estabas, solo los ingleses desde otro lugar la tienen. También hubo censura para los periodistas ingleses, pero bueno, hoy ese material está disponible incluso en el museo, en el Royal Museum, se puede comprar, digamos, es decir, si acá hubiera algo similar se podrían comprar esas fotos y tienen un valor histórico para ver realmente lo que pasó, lo que no pasó, en fin. Esto también tal vez pasa como cierta vergüenza que nosotros como argentinos tenemos por esa guerra, o que incluso tal vez incluso importantes sectores de las Fuerzas Armadas o los generales han tenido de esa guerra. No sé, ¿eso puede ser posible que nosotros tengamos, Esteban, vergüenza como país de este episodio que llevamos adelante como nación? Lamentablemente, Silvia, creo que después de 30 años recién se empezó a revertir. Y nosotros nos permitieron hablar, nos permitimos hablar y nos dejaron hablar. Entonces, ¿nos dejaban hablar antes? Mira, yo volví prisionero de guerra de los ingleses y después me sentí prisionero de guerra del ejército argentino, por lo menos los primeros 72 horas de regreso. Nos tuvimos que firmar una declaración jurada, que todo había sido bárbaro. ¿Vos fuiste prisionero de guerra de los ingleses? O sea, sí. que volviste desde Londres, por ejemplo. No, desde Malvinas. Negociaron, o sea, uno desconoce absolutamente cómo fue, nos subieron arriba de un buque inglés, el Canberra, salimos el día 16 de junio, nos embarcaron y el día 19 de junio llegamos a Puerto Madryn, con el buque inglés, con un soldado inglés de custodia en nuestro camarote que era de 6 integrantes. Ajá. Y después nos subieron, el pueblo de Puerto Madryn nos estaba esperando con abrazos, con risas, con alegría, con pasión, y nos obligaron a subir. Llegamos al muelle de Alvar, nos subieron a los camiones, bajaron las lonas, cerraron todo y nos mandaron a Trelew. Y en Trelew subimos al primer vuelo de Boeing que hubo y nos llevaron a Palomar. En Palomar nos metieron en Campo de Mayo y ahí nos quisieron tener 48 horas, 72 horas para engordarnos, higienizarnos y firmar declaraciones juradas, que todo había sido bueno. Yo me escapé esa primera noche y fui a la casa de mis padres así como estaba. Y bueno, eso me hizo a mí. ¿Dónde vivían muy tus bien. padres? En Villa Ballester. Y estábamos en Campo de Mayo, estaba muy cerca. Después vuelvo al día siguiente y empiezan a llegar los familiares de todos los que habíamos vuelto y también de aquellos que no habían vuelto. No hubo nadie que haya ido a tocarle la puerta y decirle: señora, su hijo es un héroe de la patria, murió en defensa de la patria. Entonces nosotros nos tuvimos que hacer cargo de encarar a esos familiares que venían a buscar a su hijo que había muerto. Ese fue un momento muy duro. Eso, más la sociedad que cuando vos salías a la calle te decían: ¡ay, el loquito de la guerra! O 3 empresas me negaron el trabajo presentando un currículum que era técnico electrónico y un par de agregados que tenía. Me decían: no, pero si tuviste Malvinas seguramente en algún momento te va a saltar la chaveta. ¿Qué pasa el que sigue? Y me di cuenta que nadie estaba preparado para recibirnos. Ahora, lo que estás contando, Esteban, es gravísimo. O sea, el mismo ejército que decide tomar Malvinas por la fuerza, después no se hace cargo de la guerra que libró, no honra a los oficiales, a los soldados que lucharon, no va a las familias a decirle que esos jóvenes perdieron la vida defendiendo la patria, la verdad. Pero lo triste de esto, peor, ni el ejército ni la democracia. O sea, nosotros cuando llegó Alfonsín pensamos que íbamos a ser reconocidos y abrazados, y nos destruyeron.
Y ahí tuvimos 10 años de abandono de persona completa. Y tenemos muchos compañeros que se quitaron la vida porque no tenían una contención. Yo no hablé por 20 años de Malvinas. Y hubo compañeros míos que empezaron a luchar por los derechos dignos del veterano de guerra. Y no pedían plata, pedían trabajo, pedían vivienda y pedían que alguien se haga cargo de la salud. Vos golpeabas la puerta del hospital militar y te decían, no, ya sos civil, ya te dieron el documento, ya cumpliste con la patria. Y golpeabas la puerta en el hospital civil. Es dolorosísimo lo que les pasó, pero vos sos consciente que Raúl Alfonsín fue uno de los pocos dirigentes que se opuso a la guerra. Perdón, eso no es cierto. A Ese ver, es uno de los tantos mitos que han dado vuelta de Malvinas. A ver, Nicolás. Todos los políticos, sin excepción, sindicalistas, etcétera, apoyaron la guerra de Malvinas, incluido Raúl Alfonsín. Te sugiero que vayas al diario Crónica del 4 de abril, está la declaración de apoyo, y está también en el libro de Armando Alonso Piñeiro sobre Malvinas. Alfonsín no fue una excepción, también cayó presa del triunfalismo del 2 de abril. Bueno, yo tenía, lo voy a buscar, te 4 de abril en agradezco el Crónica, dato. Armando Alonso Piñeiro. Sé, por ejemplo, yo he visto una gran cantidad de dirigentes, hasta Saúl Ubaldini fue a muchos dirigentes gremiales y políticos, sobre todo dentro del peronismo, fueron a Malvinas. Favaloro fue. Mira vos, recuerdo incluso muchos dirigentes de derechos humanos también respaldaron unió esta a todo el decisión. país. Malvinas es la única causa nacional, lo fue en el 82 y lo sigue siendo ahora. Con este país tan dividido que tenemos, vuelve a ser Malvinas la única posibilidad de unión de los argentinos. Es la única Eso, indiscutible causa nacional. Ahí, digamos, sobre el presente tengo más dudas porque ahora empieza a haber discusiones que antes no había, pero yo las valoro, esas discusiones. Lo que sí me parece muy feo, o sea, ¿cuál es mi posición? Yo creo que es horrible, lo puse en un Twitter, es horrible Galtieri, es horrible haber tomado la decisión de ir a Malvinas por las armas. Creo que además fue un retroceso para la diplomacia argentina. Es horrible el respaldo popular que tuvo, realmente lo digo sinceramente, pero es lo más horrible de todo, es efectivamente, digamos, este abandono de personas del cual habla Esteban y habla de nuestra, digamos, de que no nos podemos hacer cargo de nada como nación. O sea, ahora, realmente me parece muy doloroso. Esteban, pero vos marcás una diferencia con el presente. ¿Vos crees que ahora están más... Sí, la lucha la conseguimos los veteranos de guerra. Antes éramos los locos de la guerra. Ahora sabemos sentarnos en un canal de televisión y poder hablarlo. Sabemos sentarnos frente a un político y exigirle. Pero pasaron 30 años. Claro. Estamos grandes, ya nos pegaron bastante. Hubo varios compañeros presos, muchos enfermos irrecuperables. Entonces vos ves todo eso y decís, bueno, ¿qué me queda de acá para el futuro? ¿Qué habría que hacer ahora? Nuestro objetivo irrenunciable es tener presencia de testimonio en las escuelas. Porque bueno, vos veo que estás trabajando mucho en eso, te felicito, eso me parece hermoso, muy valioso. Un grupo homogéneo para estar presente en las escuelas y dejar el testimonio y los valores del argentino, de lo que fue la nación y de lo que uno es como argentino. Después discutimos el resto. Nicolás, una pregunta. En tu trabajo en Malvinas, ¿vos podías comprender la dinámica de la guerra? Es decir, ¿te dabas cuenta de cómo íbamos, si íbamos perdiendo, si íbamos ganando? ¿O era muy difícil por el contexto donde estabas? Mira, no sé si la entendía completamente. La perspectiva de los años me da una visión mucho mejor. Pero sí entendía más que los oficiales argentinos de alto grado. Porque yo andaba por las trincheras y a mí me paraban y me decían, che, ¿qué pasa con la gestión de Belaúnde Terry, con la de la ONU, la OE? ¿Quiénes te decían eso? Los oficiales. Yo decía, macho, olvidate, acaba de haber una guerra en abril. ¿Vos viste la foto de los soldados ingleses en el suelo, con las manos en la nuca? Eso los ingleses lo lavan con sangre. Yo había leído historia. Los generales argentinos no habían leído historia. Entonces sí, yo entendía bastante más en ese sentido. Primero, que iba a haber guerra. Y después, a lo largo de los acontecimientos, me di cuenta que los generales no estaban dispuestos a pelear, ni los almirantes. No estaban dispuestos a pelear. No habían ido a Malvinas a pelear. Es tu teoría. Los 4 generales que había en Malvinas, nunca dieron orden de ataque ni de contraataque. Y los 30 y pico que había en el continente
ni siquiera por una curiosidad profesional. Eran militares y había una guerra por primera vez en 100 años, no se subieron a un avión para ver cómo es eso de una guerra, ni hablar de ofrendar la vida, ni hablar de las palabras del himno nacional o juremos con gloria a morir. Tenían servido en bandeja la posibilidad de pasar al bronce, de hacerse matar al frente de sus soldados, y evitaron eso. Por eso perdimos la guerra, la perdimos por los generales y los almirantes, no por los soldados conscriptos. Si hubiéramos tenido de comandante un soldado Tríes, un soldado Oscar Ledesma, otro hubiera sido el resultado. Un piloto, un comando, otro hubiera sido el resultado. Sí, sí, muchos oficiales también, por supuesto muchos soldados. Yo lo que más valoro de lo que ustedes ambos dicen, que los he visto en varias entrevistas, es que están en contra de esta visión así de los pobrecitos que luchamos, que realmente es muy decadente, porque, digamos, además de que es mentira, que es es lo más importante, digamos, le hace tan mal a la nacionalidad, digamos, que es, además fue tan lamentable. Eso fue reconocido primero por los ingleses, ¿no? Así es. Con sus Tenés libros. que leer los libros de los jefes militares ingleses para enterarte de las hazañas de los argentinos. Tenés que leer al almirante Woodward, que en los 100 días describe todas las bajas que le había causado nuestra aviación a su flota y dice, si los argentinos nos soplan, nos caemos. Y lo escribe el 13 de junio, que es el día que Menéndez decide rendirse. ¿Y Menéndez cómo era? ¿Tenía alguna idea, digamos, de toda esta situación bélica? La preocupación mayor de Menéndez era no irritar a los ingleses, o sea, a los kelpers que vivían en las islas. Para ello, le prohibió a los soldados abastecerse en las tiendas de los kelpers y prohibió carnear las 300.000 ovejas que había. En toda guerra se pasa hambre, es sinónimo de hambre la guerra, pero se pasó más de lo inevitable por este cuidado de las ovejas de los kelpers que eran sagradas. Se podría haber evitado la proporción de hambre que hubo, por culpa de Menéndez y de los generales argentinos que no querían la guerra y por lo tanto no querían ofender al enemigo, cuidaban más al kelper que al soldado argentino. Nicolás, mi última pregunta, por lo menos mi caso para vos. Tu vida personal sufrió, es un antes y un después a partir de este episodio, según he leído que has contado por ahí, y además decidiste vivir fuera del país. Pero ahora volviste a la Argentina. ¿Sentís que, digamos, hay una nueva oportunidad para hacerte entender, para que se valore tu experiencia, la experiencia de los que estuvieron en Malvinas? No decidí irme del país, me obligaron. Un hombre puede vivir sin cualquier cosa menos sin trabajo. Yo no tenía trabajo, aguanté hasta el 90, recién en el 90 me fui, volví, después la nostalgia me trajo y después me fui de nuevo. Ahora he regresado, me gustaría trabajar de nuevo en televisión. No tenías trabajo por Malvinas, por Pero tu claro, trabajo. por supuesto, me pasó lo que a ellos. Es un coletazo más de la desmalvinización. Y entonces, porque a mí me prohibieron. Primero, los jerarcas del gobierno militar que dieron la orden, el general Nicolaides, no hablar de Malvinas, Malvinas no existió. Yo no recordatorio viviente de que sí existió. Me ralearon del noticiero de TC. Cuando llega Alfonsín, me quiere contratar Miguel Ángel Merellano, que era el nuevo interventor de ATC. Me contrata y sale la noticia en Clarín, me llama ese mismo día y me dice, mirá, te prohibieron, no hagas olas porque te va a hacer peor, pero te prohibieron. ¿Quién me prohibió? El secretario de Cultura Gorostiza, un escritor. Lo voy a ver a la Secretaría de Cultura, me recibe con Marcos Aguinis, otro escritor, y los dos me dicen frente a frente que yo no tenía derecho a trabajar por haber sido la cara de Malvinas. Y cuando yo le pregunto, ¿quién dio la orden? ¿Usted o alguien más por encima? Me dice, ¿qué diferencia hay si fue Trócoli o si fue Alfonsín? Años más tarde, Eduardo Urnequian, en una entrevista en la revista Noticias, cuenta que cuando él brevemente me dio trabajo en Cablevisión, lo llamó Alfonsín para recriminarle que había contratado a un facho. Alfonsín tenía un odio feroz a todo lo que tuviera que ver con Galtieri, y esta es una anécdota, si me dejan contarla, es muy poco conocida. En el Liceo Militar hubo una camada realmente singular. Estaban en el mismo año Galtieri, Alfonsín, Arguindegui y Anaya. Alfonsín, que no siguió la carrera militar después, era el gordito gilón al que Galtieri molestaba y Arguindegui defendía. Y esa relación de amor y odio siguió durante toda la vida. ¿Quién fue el principal responsable de la desaparición de personas en Argentina? El ministro del Interior, Arguindegui. Nunca lo molestaron, nunca lo citaron, nunca lo indagaron, porque Alfonsín lo protegía. Y esa bronca y esa manera de competir con Galtieri persiguió a Alfonsín durante toda la vida. Una de las cosas que hizo fue anular la fiesta del 2 de abril. Otra cosa que hizo, me acuerdo muy bien, cuando él quería pasar la capital a Carmen de Patagones Viedma,
que era una manera de perpetuarse también en la historia, y le criticaron de que había costado mucho dinero, Alfonsín contestó, bueno, la guerra de Malvinas también costó mucho dinero. Estaba compitiendo con Galtieri. Has escrito también este libro, lo muestro en cámara, Malvinas a sangre y fuego, supongo que es sobre tu historia como corresponsal ahí en Malvinas. Es lo más importante que has hecho en la carrera periodística y te ha traído, por lo que veo, muchísimos problemas. Hasta ahora. Sí, por supuesto, sí, me han perseguido, me han calumniado, me siguen persiguiendo y calumniando. Hasta el momento sigo sin tener trabajo en la Argentina, aunque parece que profesionalmente fui suficientemente bueno para trabajar en CNN, en Telemundo, en la NBC. Pero para Argentina no soy suficientemente bueno. Bueno, esperamos que ahora vuelvas a trabajar, Nicolás, te agradecemos mucho. Esteban, una rápida reflexión sobre tu experiencia en estas escuelas, todo este trabajo tan importante que estás haciendo, contando la experiencia Malvinas. ¿Qué te dicen los chicos? ¿Qué pasa ahí en ese diálogo? Silvia, yo te puedo garantizar que no hubo una escuela a lo largo del país en la cual hayamos tenido alguna repercusión negativa. Hemos ido a escuelas totalmente marginales, donde vos entrás y decís, estos chicos, si alguno es decente, es difícil ubicarlo. Y el chico que por ahí te recibe en la puerta, o escuelas nocturnas en barrios canillados, y te dice, vos sos un milico de miércoles, ¿para qué venís a hablar acá? Y le digo, flaco, vení, vamos a charlar un ratito, después vemos. Y suena el timbre para que el pibe se vaya a su casa y te dice, flaco, de esto nunca supe, seguí contándome porque esto no lo tuvimos. Esos son los chicos que hoy lamentablemente los juzgamos como que no sirven para nada, pero están sin herramientas para ser la generación que nos va a seguir. Bueno, es muy emocionante lo que cuenta Esteban y realmente me parece muy valioso este trabajo que está haciendo. Me encanta que esto se sepa, se conozca, la valentía, el esfuerzo, la pasión con la que se defendió Malvinas. Yo no puedo dejar de decir que me encantó este programa, o hasta acá porque todavía continúa. Tenemos a un periodista, Diego Aladef, que no estuvo en Malvinas, que es muy joven, pero hizo un documental del cual nos va a gustar hablar, pero sobre todo me parece muy importante que, que abramos estos espacios de debate, ¿no es cierto?, para reconciliarnos con nuestra historia, entender lo que pasó y valorar los que defendieron Malvinas. Yo creo que es muy necesario, además, si no los abrimos sobre Malvinas, sobre qué otro tema más importante. Hay otros, pero este es de los más importantes. Muchas gracias, Nicolás. A ustedes. Tu experiencia también es muy importante, periodística. Yo creo que sos un muy buen periodista y merecerías tener trabajo acá. Entonces vamos a una breve pausa y ya estamos con el próximo último invitado. Con Diego Aladef.